Ya lo escucharon, él es Sergio Burstein, un hombre involucrado con la demanda de justicia y con la demanda de verdad desde que, bueno, una persona muy cercana a sus afectos, su compañera, ex compañera en aquel momento, falleciera en el atentado a la Mutual Judía de la AMIA, y desde entonces, bueno, un persistente luchador para que se sepa la verdad y para que se haga justicia. Y tenemos temas de estricta actualidad para conversar con Víctor, con Sergio, perdón, porque Víctor está aquí presente, porque bueno, el gobierno y el presidente Alberto Fernández anunció el desarchivo finalmente de todo el material reservado que persistía, digamos, bajo, bueno, algún candado, bajo algún secreto respecto al juicio de la AMIA. ¿Qué pensás de esa decisión? Y bueno, para mí fue importantísima. En realidad muchos se han confundido porque ya se había dictaminado y se había decretado la apertura de los archivos secretos que se encontraban en la CIDE. Lo había hecho Néstor, lo había hecho Cristina. Después se colgó ahí de la rama Mauricio Macri como innovando algo que ya estaba. La diferencia con lo que hace el actual presidente, Alberto Fernández, es que permite que estos archivos se desclasifiquen, pero que se hagan públicos. Es decir, que los archivos No es lo puedan mismo. ser... No, porque hasta tanto, bueno, no se ha firmado el decreto, pero hasta hoy, por ejemplo, los únicos que podemos ver los archivos son las partes involucradas. Es decir, todos aquellos que de una u otra manera tengan que ver con la investigación del atentado a la AMIA. Por eso nosotros podemos conocer y conocemos mucho de esos archivos, inclusive pudimos estar presentes cuando se llevó adelante el juicio que terminó en febrero del año pasado, en donde se juzgaba, entre otros, a Rubén Beraja, a Galeano, Mullen, Barbaquian, Sorregui, a Menem, Alfino Palacios y a otros más, por el pago ilegal de los $400.000 pesos que se le hacen a Tejeldín, supuestamente para que señalara a los policías de la provincia de Buenos Aires, encabezados por el comisario Juan José Riveri, como partícipes necesarios del atentado, cuando luego, gracias a Néstor Kirchner, que firma un decreto que nos había negado Duhalde en su momento como presidente, para que declaren los agentes de la CIDE y digan, levantándoles el secreto de sumario, pudimos determinar que ese pago ilegal existía, que Tejeldín había cobrado y que todo lo que se había investigado, es decir, señalando a los policías de la provincia de Buenos Aires, era todo falso, trucho y era todo un invento. Terminado este juicio ahora, el que siguió, que se juzgó justamente esa conducta delictiva por parte de Galeano, Mullen, Barbaqui y demás, de haber desviado y encubierto el atentado, allí nosotros escuchamos conversaciones. Hay un archivo que es fundamental para mí, para poder entender por qué no se sabe la verdad de lo que ocurrió en la AMIA. En la serie que se, bueno, difundió y está disponible en Netflix sobre, bueno, la muerte de Nisman, aparece una declaración de Estiuso, y muchos dicen que allí en esa declaración en estrado judicial, en el marco de esa causa, queda claro que hubo irregularidades en la investigación, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero sin duda, Estiuso es el último orejón del tarro en esta cadena. Es decir, no quiere decir con esto que tengo una mirada benévola. Para mí, Estiuso es nefasto, es el monje negro, no solamente en el atentado a la AMIA, sino en otras cuestiones. Pero ahí fundamentalmente está la CIA y el FBI reconociendo esto, de que no había elementos judiciables, es decir, pruebas judiciables para poder acusar a Irán. Y lo que se llama ese paper, por ejemplo, que pudimos observar en el juicio y que como está dando vueltas lo puedo decir, que causó alguna conmoción, que se llama Operación Cacerola, que es un paper que envía la CIA, Departamento de Estado, se lo envía aquí a la por entonces CIDE, y fundamentalmente a la sección de contrainteligencia, justamente y casualmente a cargo de Jaime Estiuso, en donde le dice, a fines de septiembre del 97, 3 años y poco tiempo después del atentado a la AMIA, le dice, viaja un colateral, un espía, con las expresas instrucciones de conversar con ustedes para que juntos le ofrezcan una suma importante de dinero a Mohsen Rabbani, para que se vaya del país. ¿Quién es Mohsen Rabbani? Agregado cultural de la Embajada de Irán y señalado como uno de los ideólogos en el atentado a la AMIA desde Argentina en la Embajada de Irán. Y si no acepta ese dinero, bueno, hay que echarlo. Es decir, compulsivamente hay que echarlo del país. Efectivamente se fue.
Mohsen Rabbani se fue del país. Cuando quiso volver, lo pararon en Barajas, creo que fue, le dijeron, usted no puede volver a Argentina porque está declarado persona no grata. ¿Cuál es la lectura de esto? Estados Unidos necesitaba que se vaya, quizás una de las personas que se encontraba en el país, a la cual, es decir, si vos declarabas que esto es de lesa humanidad el atentado, podíamos ver la manera de detenerlo para poder, por lo menos tomarle testimonial, indagarlo, y en lugar de mantenerlo en el país, lo echan. ¿Por qué lo echan? Porque si no se iba a transformar sin ninguna duda, si la justicia actuaba, o mejor dicho, el Poder Judicial actuaba como corresponde a derecho, y preservando el Estado de Derecho y el principio de inocencia de toda persona, iba a pasar lo mismo que pasó con Suleimanpur en Londres, cuando lo detienen gracias a las alertas rojas, y Londres pide las pruebas para poder deportarlo al país. Estaba flojo de papeles. No, flojo de papeles no, dijeron, esto es una broma, estos son informes de inteligencia. Claro. ¿Qué es lo que vos estás mencionando de Estiuso? Estiuso dice, yo recibí información. El testigo C, ¿no? Por ejemplo, el testigo C. Recordemos un poquito para los y las oyentes que perdieron un poco el hilo ya por el tiempo transcurrido. ¿Quién era el testigo C y por qué era importante para decir que el responsable final fue la República Islámica de Irán? Bueno, el primero que sale es decir que es Motamer, ¿no? Que se llamaba un venezolano. Estaba en Venezuela, estaba protegido, era otro iraní disidente. Siempre son iraníes disidentes dispuestos a declarar, por ejemplo, que ellos escucharon o que alguien le dijo en la carnicería, le dijo a la mujer que un primo de una amiga que había estado viendo una película escuchó que alguien le decía atrás. Esto es lo que decía Estiuso, es chusmerío. Y está bien que sea así. La CIDE es lo que hace. La AFI recoge información, como dice Estiuso, que le llegaba del exterior en el 95% de los casos, si no en el 99%, y él analizaba esta información y se la daba a Nisman. ¿Para qué se la daba a Nisman? Para que Nisman investigue a ver si este chusmerío, estos dichos, llevaban a algún lugar o algo para poder ayudar y transformar esto en una prueba judiciable. Totalmente. Sí. Algo que en 26 años nadie pudo todavía lograr. No existe una sola prueba judiciable que señale ni a Irán ni a Hezbollah como responsable del atentado a la AMIA. Y tengo la obligación de decirlo, más allá de que ya la CIA y el FBI confirmó esto que yo vengo diciendo hace años, y no solamente yo, sino muchísimos familiares, de que no hay pruebas en contra de Irán, lo cual no quiere decir que defendamos Irán. Y esta apertura de los archivos, ¿vos pensás que va a contribuir a avanzar sobre buscar un culpable o por lo menos dilucidar la cobertura que le hicieron al acto de Lamia? A ver, cuando vos tenés la opción de poder informarte, para mí lo primero importante que tiene es para que muchos se callen la boca definitivamente y en lugar de hablar o repetir como loros lo que leen en títulos de algunos medios hegemónicos que aliados o siendo parte de este grupo de tareas que se empeñan a acusar a Irán sin pruebas, vos vas a poder analizar y decir, bueno, yo lo que estoy viendo no es lo que están diciendo. Y fundamentalmente también determinar por qué no sabemos la verdad. Y si queremos saber la verdad, yo tengo plenas discusiones, creo que nos acompañaba el sábado ahí, que están en la parte con los operadores, se escuchó muy bien discusiones que yo tengo con, por ejemplo, con José Salinas, con Juan Salinas, que él dice, y yo comparto, es decir, ¿por qué no te dejas de afirmar que la camioneta existió? Le digo, yo nunca afirmé que la camioneta existió. Yo siempre digo, la supuesta camioneta que explotó en la AMIA, porque ya ni creo en la camioneta, yo ya no creo en nada. Y Juan dice, si queremos saber la verdad no podemos dejar de lado esto. Desde la embajada vamos a entender por qué volaron la AMIA y por qué no existió camioneta. Fíjate vos que casi 26 años, el 18 de julio se van a cumplir 26 años del atentado a la AMIA. Todavía estamos determinando si Tejeldín, en un juicio que se está llevando ahora y está próximo a terminar, si Tejeldín realmente armó la camioneta para ser utilizada en un atentado. Él reconoce que armó la camioneta, no hay ninguna duda. La camioneta la armé yo. Ahora, no se puede demostrar todavía de que él la armó ex profeso para que sea utilizada en un atentado. Entonces, volvimos al principio, o sea, digamos, borremos todo y empecemos de nuevo. Veamos qué es lo que ocurrió según los expedientes judiciales y a partir de eso empezamos a investigar, porque realmente lo que se ha avanzado es nada, digamos, todo en un sentido equivocado, digamos. Yo no sé si equivocado.
No, Es decir, por no está eso. equivocado. Es decir, alguien bajó línea para que se siga eso. Acá no hay nada equivocado. No. Esto no es casual. Esto no es casual. Sí, sí. Es decir, acá hay una bajada de línea para que no se investigue, para que se desvíe y para ser utilizado el atentado a nivel geopolítico para seguir acusando a Irán como responsable. ¿Quiénes son? Muy sencillo. El gobierno israelí y Estados Unidos. Es decir, me van a seguir diciendo traidor. Está bien. Yo no respondo al gobierno israelí. Yo Seguramente respondo ya te lo a la mamá de preguntaron, mis hijos. estamos conversando con Sergio Burstein, pero ¿cuál es el rol o el papel y cómo ha ido cambiando a lo largo de los últimos años o de los últimos, ya décadas transcurridos, el papel de la colectividad judía, sobre todo de las instituciones de la COLE, de la AMIA y de la DAIA, porque vos hablabas de un interés geopolítico del Estado de Israel y de los Estados Unidos, y por qué hubo cambios en las posiciones de estas instituciones? Mirá, los cambios, yo el único cambio que puedo mencionar como sumamente importante y que creó una bisagra en toda esta historia fue el memorándum. No puedo olvidar el día que nos reunimos con Héctor Timerman cuando Héctor había cerrado el acuerdo con el canciller iraní. Nos reunimos en el 5º piso de la AMIA, todos los dirigentes, los principales dirigentes tanto de la DAIA como de la AMIA, y familiares y abogados. Y ahí Héctor se explayó explicando de qué consistía el memorándum, y todos, absolutamente todos, algunos con algunas observaciones, entre esos estaba Memoria Activa, yo también hice observaciones, pero todos estuvimos de acuerdo que íbamos para adelante. Se hizo una conferencia de prensa en planta baja, a la cual no fuimos invitados los familiares, simplemente se adueñaron de esa conferencia de prensa los dirigentes, que se golpean el pecho buscando la verdad, y ellos se hicieron dueños de esa conferencia de prensa. Nosotros nos sentamos de prepo, como se dice, sin que nos invitaran, y todos estuvimos de acuerdo. Pasaron pocas horas para que luego vaya a saber por qué, o mejor dicho, sabemos, porque no es tan difícil imaginar que esta embajada paralela, que es la DAIA del gobierno israelí, recibió órdenes o de Estados Unidos o de Israel o de ambos, diciéndole, ustedes no pueden avalar o convalidar de que se negocie con los terroristas, con un Estado terrorista. Lo cierto es que Israel negoció con el terrorismo. Cuando hubo que liberar al soldado Shalit, porque el soldado Glassman ya lo habían matado, Sí. Hamas, la organización Hamas, el Estado de Israel se sentó a negociar con Hamas. Y en esa negociación, por la vida del soldado Shalit, entregó 1.003 terroristas detenidos en las cárceles de Israel. Es decir, que Israel puede negociar con terroristas. Estados Unidos puede negociar con Irán el tratado que se hizo en el G5+1, por el tema de la cuestión nuclear, que ahora, bueno, desde que está Donald Trump abandonó ese acuerdo. Y en paralelo se estaba también negociando con Irán por parte de Argentina para lograr el memorándum. Pero en definitiva, ¿cuál es la posición de las instituciones? ¿Por qué se bajaron de este memorándum? Pues sencillo. Porque ellos el Código saben, Penal argentino no permite el juicio en ausencia y todos los imputados, según Canicova Corral, estaban en la República Islámica de Irán. Eso permitía hacer avanzar la causa, ¿no? Y no hacía caer las alertas rojas, que fue después el gran planteo de cuando empezaron a oponerse de las organizaciones. Pero lo llamativo es que Ronald Noble, el titular de Interpol, ahora ex titular de Interpol, siempre aclaró que las alertas rojas nunca cayeron y no lo quisieron citar para que declarara, ¿no? En su momento Bonadío. Ni más ni menos. Es decir, ¿por qué no quieren que declare? Yo te voy a relatar una conversación que tiene el actual presidente de la DAIA, Jorge Nolovich, que se lo dice en su momento cuando era secretario general de la DAIA, y presidente Julio Schlosser, y estaba por entonces que le decíamos el mudo, de Waldo Wolf. Ahora parece que anda hablando, el testigo de la muerte de Nisman. Él es testigo de cómo lo asesinaron a Nisman. Todavía no se presentó en el juzgado para decirlo, pero el libro lo anda vendiendo o regalando, por ahí me parece que lo tiran con paracaídas. Lo cierto es que cuando se reunieron con Héctor Timerman y con Guillermo Olivieri, el actual, y también en ese momento agregado en la Cancillería, en lo que es el agregado, el secretario de culto, Julio Schlosser le dice, ¿por qué tanto lío con esto, Héctor? Escúchame, los muertos ya están muertos. Vamos a preocuparnos por los vivos. Y Jorge Ignolovi le agrega, dice, sí, dejate de joder con Irán y con el memorándum. Vos pensá, imaginate, que si esto finalmente se lleva adelante, y viaja Canicova Corral a Irán, y le toma declaración
a los que son requeridos por la justicia argentina y no los puede procesar porque no tiene prueba, ¿de qué nos disfrazamos? Esto lo dijo el actual presidente de la DAIA, Jorge Knolovich. Por supuesto, el mudo no hablaba, es decir, nunca hablaba. Waldo Wolf ahora habla, antes no decía una palabra. Pero lo cierto también es justo decirlo, de que por eso se oponen a todo avance, porque saben que no hay pruebas, porque no pueden correr el riesgo de que se los puede indagar y que pase lo que pasó con Suleiman Burr. Hay que dejarlo en libertad, porque no hay pruebas. Y esto no es defender a Irán, vuelvo a repetir, es buscar la verdad verdadera, ni más ni menos. Sergio, lo que planteaban en su momento como cuestionamiento que les hacía ruido era, no recuerdo el nombre exacto, pero iba a haber una especie de tribunal de la verdad que iba a analizar las pruebas. La Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad, con juristas de renombre, se hablaba de Baltasar Garzón y de otros, y ellos decían que eso era como... irregular en un juicio penal de este tipo. Mira, así fuera regular, porque en el principio era regular, después iba a ser todo irregular. Te voy a contar algo. Primero, alertas rojas, no me puedo olvidar. Las alertas rojas, más allá de lo que digan, las alertas rojas se caen automáticamente cuando una persona se presenta ante el juez. Las alertas rojas contra los iraníes es para que se presenten ante el juez para que le tome el indagatorio. Es decir, una vez que está ante el juez no existe más alerta roja, porque ya está cumplimentado. Está derecho, se supone. Está derecho. Claro. Es decir, no es para meterlo preso porque es el autor, como te dice Clarín, Infobae, la DAIA, no, para está nada. Condenado todavía. No, ni siquiera indagado. Claro. Vos me preguntabas, perdón, recién respecto de... La Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, que no era, es decir, la decisión que tomara la Comisión de la Verdad, no tenía nada que ver ni incidía en las decisiones que tome el juez. Claro. Porque el juez lo único que iba a hacer, ni más ni menos, era indagar dentro de lo que marca el Código Procesal Penal. Lo cierto es también es que cuando vos tenés que te dicen, no, porque Irán iba a determinar los que iban a analizar, no es verdad. Irán iba a determinar 3 personas, Argentina 3 personas, y una persona iba a ser totalmente imparcial y elegida en común acuerdo entre ambos países, que iba a dirimir si había algún... Pero era analizar. Lo que pasa es que si vos analizás, a nosotros no nos pudieron prohibir, en una ocasión nos llaman y nos presentan, aquí en Argentina está la agrupación de abogados judíos. Esta agrupación, que está en la calle Paraguay y Cerrito, casi sobre Paraguay, enfrente a la plaza, nos convoca y nos dice, miren, hay unos abogados en Estados Unidos, ahora que ustedes van a Nueva York, ¿por qué no se entrevistan? Porque ellos pueden analizar todo lo que es la investigación o respecto de los iraníes, e inclusive se les puede iniciar juicio en Estados Unidos. Bueno, escuchamos, consultamos con Alberto Nisman si él estaba dispuesto a hacerle saber a estas personas, a estos abogados. Nos dijo que sí, ningún problema. Fuimos a Estados Unidos, nos entrevistamos, nos escucharon atentamente. Este estudio de abogados son los que hicieron el juicio en contra de Estados Unidos por la utilización de bombas de napalm en la guerra de Vietnam, que ganaron. Entonces, la Constitución de Estados Unidos, en uno de sus articulados, permite que ante un hecho de lesa humanidad, es decir, y el ataque de un país a otro... El principio de extraterritorialidad. Exactamente. Hay muertos civiles, es un hecho de lesa humanidad, entonces en Estados Unidos se puede juzgar. En ese momento Estados Unidos tenía confiscados todos los bienes de Irán que estaban en los bancos que ellos que estaban en el territorio. Hablamos, les interesa, y mirá vos qué dato curioso. Uno de ellos me dice, bueno, ¿por qué no nos proporcionan la investigación en inglés para que nosotros cuando viajemos a Argentina, en el caso de que cerremos esto, estemos bien preparados para saber más o menos dónde orientar las preguntas? Lo llamo a Alberto Nisman por radio, le digo, escúchame Alberto, estamos acá, nos piden que nos traduzcas lo que es concerniente a Irán, pero que me lo mandes en inglés. ¿Tenés traductores ahí? No te hagas ningún problema, mañana mismo lo hago traducir. ¿Pero tenés traductores ya o los tenemos que conseguir? Me dice, no, lo mando a la embajada. Es decir, que la investigación del atentado a la AMIA respecto de Irán, Alberto se la daba a la embajada de Estados Unidos y la embajada tradujo toda la investigación. Y es verdad, porque la embajada nos lo manda a nosotros y todavía tenemos el sobre con el rótulo de la embajada de Estados Unidos y el original de la traducción. Se los hacemos llegar, vienen a Argentina, se reúnen con el segundo, con Ferrantes, Nisman no los atiende, y al cabo de 3 o 4 días o una semana, nos llaman, nos reunimos en un hotel y nos dicen que están impresionados de la investigación, que esto es digno de un guión de cine, que es extraordinario el trabajo de la Fiscalía, pero que infelizmente no nos podían representar.
Bueno, pero si está todo bien, es una cosa de loco, ¿por qué no lo representás? Me dice, porque no hay una sola prueba judiciable. Son todos informes de inteligencia. No servía esa investigación, que es la misma de hoy, ni siquiera para hacer un juicio civil. Ni siquiera para hacer un juicio civil. Por eso no quieren escuchar ni Comisión de la Verdad. Es más, yo sé que me tiene que parar para hablar, pero es tanta la info. Vos me hablabas de actualidad, te voy a dar de actualidad lo último que pasó en el tribunal que está juzgando a Carlos Alberto Tejeldín el miércoles pasado. En un momento la Fiscalía estaba declarando a Ana Boragni. En la causa de encubrimiento. En la causa de que se está tratando de probar de que Carlos Alberto Tejeldín armó la camioneta exprofeso para ser utilizado en el atentado a la AMIA. Que él sabía que esa camioneta era para utilizar en un atentado y no en una venta común, como él dice, viene un tipo, me le gustó la camioneta, me la pagó y se la vendí. Reconoce todas las trucherías que hace, ningún problema, todas están prescritas, no tiene ningún problema. Reconoce todo, menos esto. ¿A quién le corresponde demostrarlo? A la justicia, al Poder Judicial. Es decir, él tiene todo el derecho de mentir, de decir lo que quiera, lo asiste el derecho. En un momento está declarando Ana Boragni, vuelvo a repetir, la ex mujer de Carlos Alberto Tejeldín en el momento del atentado, y el fiscal pide al tribunal de que Ana Boragni abandone la sala y también Carlos Alberto Tejeldín porque tenía que hacer un pedido expreso y no podían escuchar ellos. Los hacen salir y el fiscal dice, tengo acá una foto, porque en la declaración Tejeldín dijo de que la persona a la cual él le vendió la camioneta tenía un acento como de centroamericano. Después se fue transformando en esto que tenía rasgos árabes, pero que hablaba tipo ecuatoriano, le fue dando forma. Lo cierto es que hay un sospechado que se llama Salmón Herrera, que se decía colombiano, pero que es libanés, que vivía en Colombia. Tiene acento colombiano, tiene rasgos árabes. Entonces ellos consiguieron, en la fiscalía se consiguió una foto de Salmón Herrera de 4 meses antes del atentado. Vale decir que con esa foto el fiscal pretendía mostrárselo a Ana Boragni para ver si ella, que dice, más o menos me acuerdo cómo era, decirle, a ver, ¿es este? Inmediatamente se opuso el abogado de la DAIA. Dijo que era una barbaridad, que era una locura, que esa foto corresponde a otra causa, que no tiene nada que ver con lo que se está dirimiendo. De ninguna manera quería que le muestren la foto. Es decir, no sea que le fuerte la foto y diga, no, este no es, chao, se me cayó otro. Se fue a debate, el tribunal dio lugar y dijo, sí, bueno, no lo vamos a tratar acá. Pero ¿qué pasó? En el interín, cuando se va al tribunal, este señor, ya me va a salir el nombre, se me hace un bloqueo siempre con este nombre, Brosman, Miguel Brosman, increpa a los fiscales tratándolo de inútiles, de imbéciles, de haber quemado una prueba, de que no tienen la menor idea de lo que hacen. Inclusive apretó a nuestro abogado, porque nuestro abogado nos consulta, me consulta y digo, ¿qué hago? ¿Permito que le muestren la foto? Por supuesto, ya mismo que le muestren la foto. ¿Qué vamos a seguir esperando? Dice, vos tenés que pedirle explicaciones o órdenes a tus representados, para que sos el abogado. Bueno, muy calentito este señor, logró su cometido. Pero lo cierto es que el que logró de que Carlos Alberto Tejeldín y Ana Boragni estén sobre aviso de que existe esta foto, fue él. El que pudrió la prueba fue él. Porque lo que era necesario, si ya estás y ya sabés, mostrásela. ¿A qué le tenés miedo? Es el mismo abogado que cuando se reunieron en la AMIA, en el 5º piso, para determinar si se pedía el procesamiento de Rubén Beraja, cuando le preguntó a la mesa, que es una mesa sumamente importante porque estaba completa, los vocales, estaban todos, determinar si se iba a pedir el procesamiento y ir a juicio a Rubén Beraja por parte de las instituciones. Dijo, ¿qué tanto lío con esto del pago? ¿Quién no sabía que a Tejeldín se le pagó? Es decir, todos sabían menos nosotros. Entonces, Wurster, ¿cuál es, después de todo lo que usted comentó, cuál es su visión de lo que realmente pasó en la AMIA? Que hubo una bomba, 18 de julio, 9:53, 85 muertos, casi 300 heridos y un gran encubrimiento. Pero me refiero a los autores, si tiene alguna visión. No, y si la tengo no la digo, porque no me corresponde a mí, eso le corresponde al Poder Judicial. Es decir, yo puedo pensar cualquier cosa. A mí todavía nadie me explicó qué hacían los Carapintada, Pacífico y compañía, dónde estaba la Policía Federal, por qué se le entregó los planos de la AMIA
este espía en el famoso libro de Horacio Slutsky, sí. y Miriam Lewy, se me fue el nombre, ya me va a venir. El nombre del agente de policía infiltrado en la AMIA, que llegó a tener hasta un cargo importante. Él entregó los planos de la AMIA, se lo entregó a la Policía Federal. Es decir, hay tantas preguntas que no tienen respuesta. La famosa pista siria de Alberto Canor-Edul. Les voy a contar algo que le pasó al ex juez federal Eduardo Freiler, víctima del macrismo y de esta Suprema Corte de Justicia vergonzosa, que entre otras cosas no entiendo si van a hacer una reforma judicial como mantenés estos 5 jueces. Pero bueno, es harina de otro costal. Yossi Pérez. Sí. Yossi Pérez. El espía de la federal que se hacía pasar como... Exacto. Sí. Él entregó los planos del edificio de la AMIA a la Policía Federal. ¿Para qué? Todavía no se investigó. Cuando Eduardo Freiler era fiscal, vuela en la AMIA. Lo cita Moldes, que era estaba a cargo del jefe de los fiscales, que curiosamente en el momento del atentado, a los pocos momentos, él va, levanta una chapa, impresionante, Moldes, la verdad que es una gran pérdida que se haya jubilado este hombre, porque levantó una chapita y dijo, esto fue una trafic. Impresionante. No hace falta laboratorio, nada. Esta rata que ya se escapó por los tirantes fue el que dijo. Pero convocó a 4 fiscales para ayudar a Mullen y Barbaquia, por entonces los fiscales de la causa. Entonces lo primero que les dice, y entre ellos estaba Eduardo Freiler, le dice, búsquenme una camioneta gris, una Trafic gris larga. Al poco rato le dice, no, mejor búsquenme una corta blanca. ¿Cómo sabía al otro día de que era una Trafic? Nadie lo pudo explicar todavía. Y más aún, cuando Eduardo Frei siguen investigando, determinan que quien había colocado el contenedor en la puerta del AMIA había sido una compañía que se llama Santa Rita, cuyo dueño es Haddad. Haddad tiene un depósito en el puerto en donde se encontraron importante cantidad de explosivos, casualmente de Amonal, lo mismo que explotó en la AMIA. Ahí figuraba de que le había comprado a fabricaciones militares, ponerle 10 kilos y tenía 1000 kilos en el puerto. Todavía inexplicable de dónde salieron todos esos kilos que no estaban declarados. Es el misma empresa que deja un contenedor en la cuadra de Alberto Canor-Edul, que era la única persona que había llamado a Tejeldín el día de la venta de la camioneta y que aparte tenía en su agenda el teléfono de Mohsen Rabbani. La orden de Menem baja, no se lo puede investigar, dejen de pincharle los teléfonos, no se investigó, a este señor no se invita. Vamos a pasar. Cuando Freiler pide la comparencia de Haddad, dueño de la empresa Santa Rita que deja el contenedor, la Policía Federal le avisa al otro día y dice, mire, están nuestras dependencias de este señor que ustedes quieren tomar una declaración. Si vienen hasta acá, lo tenemos. Dice, bueno, vamos para allá. No sé lo que habrán tardado. La cuestión es cuando llegaron, dice, sí, venimos a hablar, me dice, no está, se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, pero si nosotros tenemos que tomar declaración, bueno, pero acá viene un coronel, Kaplan, o Kepler, no Kepler, Keple, coronel Keple, con las órdenes estrictas de Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación, de que a este señor no se lo moleste ni se le tome declaración. Y se fue. Y nunca se lo pudo investigar. Estamos hablando de Haddad. Estamos hablando de Haddad. Bueno, es súper interesante conversar con Sergio No Burstein. C5E, no el dueño de Infobae, una persona, apellido Haddad. No sé si son parientes. Sí, porque ahora me doy cuenta cuando Martín me tira, no. Buena la aclaración. No. Yo quiero decir también, recordar que fuiste víctima del espionaje ilegal del macrismo y bueno, eso también habla de que había cierta preocupación sobre lo que vos podías hacer con tu intervención en todas estas cuestiones y bueno, alguna reflexión en torno a eso y preguntarte también cuando se habla sobre el llamado lawfare, el combate a la oposición, al populismo, utilizando los resortes del Poder Judicial, de los medios y los servicios de inteligencia, bueno, ¿qué pensás de esta reciente declaración o reconocimiento o planteo de Carlos Pagni de que un juez como Ercolini ordenó una detención porque tenía temor de que se publicara una tapa del diario? Bueno, para algunos dirigentes del kirchnerismo, algunos incluso presos, es la confirmación de que existe un método de presión sobre los jueces para que, bueno,
por lo menos lleven adelante determinadas prisiones preventivas. Son dos temas en uno. Recordar Sí. aquel episodio de que fuiste espiado por Macri y esto más reciente. Lo de despido de Macri era porque, bueno, habíamos salido a denunciar. Casualmente a mí me para un custodio en la calle, un custodio de Alberto Nisman en su momento, y me dice, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Bien, che, te voy a contar algo. ¿Qué pasa? Me dice, me presenté en la Metropolitana para ver cuáles son las condiciones que están convocando, para ver si me paso de la Federal a la Metropolitana. Porque era más plata, además. Sí, a ver, ¿en qué consistía? Sí, sí. Y me dice, me llamó la atención que la primera entrevista que tuve me la hizo el Fino Palacios. Dije, ¿cómo el Fino Palacios? Me dice, sí, el Fino Palacios está armando la Metropolitana. Entonces, digo, vamos a ver si esto es verdad, vamos a indagar un poco, porque el Fino Palacios estaba pronto a ser procesado por encubrir el atentado a la AMIA. Camino de la calle Libertad y Corrientes antes de llegar a Uruguay, miro así en una galería que hay un cafecito y me encuentro un gran amigo, el Patán Rajendorfer. Y le digo, ¿qué hace, Patán? ¿Cómo te va? Le digo, che, mira, pues es que me pasaron esto. Me dice, déjame que lo averigüe. Al otro día me llama, afirmativo, tal cual, trabaja, vamos, empezamos a hacer la denuncia. ¿Cómo ibas a convocar a un tipo que estaba a punto de ser procesado, que había sido separado de la Federal, para que te arme? Según Macri, él había elegido al Fino Palacios porque se lo había recomendado la embajada. Sí, tanto la Embajada de Israel como la Embajada de Las dos embajadas. Estados Las dos Unidos. embajadas, Qué sí. bueno sería que se lo haga recordar a Casanelo, que todo el mundo se dejara la vestidura hablando bien de Casanelo. Bueno, para mí es un tipo que se arrodilló ante el poder. Porque este tipo apenas asumió Macri, lo desprocesó en la causa justamente de la cual estamos hablando. Y bueno, Casanelo, vos tenés que bancarte las buenas y las malas. Lo cierto es que cuando vos estás repitiendo esto, él cita a Montenegro, que era el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, dijo, es mentira que Macri convocó al Fino Palacio, lo hice yo. Vale decir que todas las declaraciones de Mauricio Macri, reconociendo que él lo nombró, que se lo recomendó la embajada, lo que vos acabas de recordar, ¿lo recordás? Pues lo escuchaste a Macri. Sí, sí, claro. Bueno, para Casanelo no. Fíjate vos, no, fue Montenegro. Inclusive se presentó el padre de Macri, en vida, por supuesto, y dijo, no fue mi hijo el que pidió la intervención telefónica, fui yo. Porque yo quería saber con quién estaba casado mi hijo no tiene nada que ver, fui yo. Bueno, si a confesión de parte, relevo de prueba, por lo menos lo vas a indagar y lo vas a procesar. No, Casanelo no, seguramente porque era una persona mayor, le importó tres velines lo que declaró. Y por esa denuncia contra el Fino Palacios te empezaron a escuchar. Y como yo anunciaba a Palacios, si venían más, se parece el niño Macri, ese se lo tomó muy a pecho y pensó que era en contra de él. Claro que era en contra de él, no tengas ninguna duda, de Macri y del Fino. Y entonces se produjo lo que declaró en la causa la excuñada de Macri, que dijo, ustedes se sorprenden. Dice, si Macri, la familia es Macri, cuando tiene un problema con alguien, le manda a pinchar el teléfono y se terminó. ¿Cómo terminó todo esto? Está todo probado, todo, absolutamente probado. Cuando faltaban días para iniciarse el juicio, por el segundo o tercer juicio, pues siempre se postergaba, la Cámara de Casación, integrada por Catucci, no me acuerdo, no sé si Maíquez también, nombres muy conocidos últimamente, determinaron misteriosamente, cuando antes estaba todo bien, de que la causa desde la foja 0 estaba mal hecha, de la foja 1. Porque en lugar de ser de un delito de acción pública, era un delito de acción privada. Vale decir que todo lo que hicieron ellos, aprobaron el procesamiento, aprobaron la elevación a juicio, aprobaron las pruebas, aprobaron todo. Y bueno, se equivocaron y se dieron cuenta 10 años después. ¿En qué quedó? En la nada. En la nada. ¿Quién estaba? Macri. Entonces vos me hablás... Lo complicaba mucho iniciar su gobierno con ese fallo firme, ¿no? No, el fallo estaba firme, tenía que ir a juicio ya. Ya iba a juicio. Casanelo lo desprocesa. Y justamente, fíjate vos, que la Cámara Federal 1, Fará, Freire y Ballesteros, cómo terminaron los tres jueces, que se animaron a señalar a Clarín, que se animaron a convalidar el procesamiento de Macri. Los tres están, uno me parece que está en Ushuaia, no sé dónde está, y los otros dos se echaron de la justicia. Justamente Freiler y lo que pasó en AMIA. Es decir, siempre hay revancha. Y vos me hablás de lo de Ercolini, ¿qué pensás? Y lo de Pagni, más reciente. Y Pagni lo veo casi como en defensa propia. Es decir, algo... Aparte me llama la atención que justo el día anterior a que quede en libertad Julio De Vido. Alguna info tiene, sabemos que Pagni por lo menos tiene buena información. Ahora, lo cierto es que me llama la atención también el hecho de que, por ejemplo, yo recuerdo, tengo unos años, en el 83... Me acuerdo que cuando se pierde la guerra de Malvinas, en el 83 sale Clarín y sale Nación. Y otros medios de ese grupo, en donde
hacen posible y dejan de ser, los milicos dejan de ser buenos y abnegados para ser asesinos y genocidas. Y se empieza a reconocer los desaparecidos. Lo tuvo que decir Clarín y Nación. Y ahora pasa lo mismo. Tiene que decir Pañi que existe el lawfare para que entonces el lawfare sea una realidad. Y todo el mundo dice, existe, es verdad. No, ya tuvimos una experiencia con el periodismo de guerra y sin embargo no trascendió eso. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo dijeron públicamente y eso no modificó en absoluto ni al periodismo ni a la opinión pública, digamos. Claro, pero me llama mucho la atención que a partir de esto Ple retira su renuncia porque no se la habían aceptado. ¿Y quién es el primero? Dicen que Patricia Bullrich le dijo que la retire. Leí por ahí. Pero el problema no es que se lo diga Patricia Bullrich. El problema es que él presentó la renuncia ¿cuándo? ¿Cuánto hacía que estaba la renuncia arriba del escritorio? ¿Arriba del escritorio de quién? De Casal. Es evidente. Procurador Sí, interino actual. Y digo yo, ¿cuánto hace falta para remover a un procurador interino? ¿Cuánto hace falta para nombrar un procurador definitivo? Si no tengo los votos para que sea Daniel Rafeca, ¿hasta cuándo lo voy a seguir esperando? ¿Cuál es la necesidad de esperar para que estos jueces sigan trabajando y sigan haciendo y protegiéndose unos a otros? ¿Cuándo vamos a ver jueces presos? ¿Cuándo vamos a sacar los 5 jueces de la Corte que convalidaron a Irurzun, a Bonadío, a Ercolini, que siguen convalidando toda la basura y toda la porquería que se ha hecho en la justicia, no solamente estos 4 últimos años, sino antes también? Bueno, la última nota de Berbisky en el cohete de la luna va en esa línea. Él dice, no se va a poder avanzar en la reforma judicial que plantea el gobierno si no se empieza por la cabeza, hay que empezar por la Corte. ¿Vos estás de acuerdo? Pero si no, la reforma judicial es un carnaval. Es decir, ¿qué reforma judicial yo voy a hacer sosteniendo esta basura? A estos delincuentes que están sentados ahí haciendo lo que han hecho. ¿Cuál es el problema? Es decir, vos querés hacer una reforma judicial, yo creo fervientemente en la justicia, pero no soy profesor, no soy abogado ni nada, pero tengo 26 años caminando los pasillos de Comodoro Pi y de tantos otros espacios, de traerme jueces presos de Misiones por haber firmado que yo tenía que ver en un caso de homicidio y de piratería en el asfalto para poder pincharme los teléfonos. Hemos hecho de todo los familiares, caminamos todo. A mí no me pueden decir que se puede pensar y respetar y tener esperanzas de que haya un juicio justo sosteniendo a los jueces que se están sosteniendo. Hagamos una cosa, Sergio, nos queda el tema para profundizar sobre cómo transformar la justicia, el poder judicial, qué hacer con la Corte. Recordamos a Néstor Kirchner en su momento con la Corte heredada del menemismo y la idea de ir pidiendo o hacer una cadena nacional y hablar de eso ante la opinión pública. Así que te invitamos en otra oportunidad para profundizar sobre eso, ¿te parece, Sergio? Cuando gusten. Dale, ahí está. Sergio Burstein entonces lo invitábamos nosotros. No, yo te invito también a mi programa. Bueno, dale, sí, vos también sos un hombre de los medios. Digo, repartimos. Vamos a seguir charlando en otra oportunidad aquí en el estudio. Entonces, gracias, Sergio, la seguimos otra ustedes, otra muchísimas vez. Gracias. Bien, vamos a unos auspicios y enseguida venimos. Dale una vuelta más al libro y salite de los límites. Hojas sueltas, apuntes para un tiempo distinto.